Bueno, esta es la tuya. Buenas tardes. Bueno, arrancamos. El otro, vamos a hablar un poco de dos artículos acerca de uno de las guías. Porque vos arrancamos primero, ¿cierto? De las guías del manejo del estrés, que lo va a dar Lucía Peña. Y después, más adelante, un artículo de Gatimoni acerca del cúbito peruano. Es una actualización, es una lectura de dos artículos nada más, una cosita media corta. Arrancar nomás, para que era Lucía. Bueno, soy Lucía, soy presidente de primera acá del Hospital Policial. Y bueno, en esta guía en realidad lo que se estudian son las recomendaciones más recientes en cuanto al manejo del distrés. Un grupo de expertos y un comité planteó inicialmente las preguntas, son como 15 más o menos planteos grandes sobre el manejo nuevo en el distrés, y después un comité experto con los encargados de analizar diferentes grupos de artículos y de acuerdo a ello otorgaron niveles de evidencia a los resultados. Y eso fue en función del tipo de estudio y de la calidad metodológica de los mismos. También destacar que este estudio se refiere solo a los pacientes con distrés en adultos en la etapa aguda y los que se encuentran bajo ventilación mecánica. Un resumen grande, bueno, el síndrome de estrés respiratorio agudo es un proceso inflamatorio pulmonar que induce edema pulmonar rico en proteínas no hidrostático, como consecuencias inmediatas produce hipoxemia, disminución de la confianza pulmonar, aumento del shunt y aumento del espacio muerto pulmonar. En cuanto a lo histopatológico, hay un daño inflamatorio de la barrera alveolo capilar, con pérdida de tejido pulmonar aereado y depresión del surfactante. Se define según los criterios de Berlín, que son 3, y es que sean de un inicio agudo dentro de los primeros 7 días de conocida la noxa que lo causa. Tiene que tener opacidades bilaterales debido a edema pulmonar, que pueden ser tanto en la tomografía de tórax como en las placas de tórax, y que estas opacidades no pueden ser explicadas por edema pulmonar ni por sobrecarga hídrica, y tiene que haber hipoxemia. Todo esto tiene que darse con al menos 5 de PIB, y la hipoxemia también define el criterio de gravedad como leve, moderado, severo según el PAFI. Con el PAFI entre 200 y 300 se considera un distrés leve, entre 100 y 200 moderado, y con PAFIs menores a 100 se considera severo. Mucha de la información sobre la epidemiología de este síndrome fue obtenida en un estudio que se llama LANCSAFE. Es un estudio prospectivo multicéntrico que se desarrolló en el año 2016 con un N total de 29.000 pacientes de 50 países distintos en distintas unidades. Algunos de los resultados grandes de este estudio fueron que representan el 10% de los ingresos a CTI, que tiene una mortalidad global del 40%, que incluso puede aumentar hasta el 45% en los distrés severos. También fueron reportadas secuelas físicas, psicológicas y cognitivas con impacto en la calidad de vida de los pacientes a 5 años. Y la reducción de la mortalidad en estos últimos 20 años se explica por un descenso en la disfunción pulmonar asociada a la ventilación, y también luego de la aparición del decúbito peruano. La primera pregunta que se plantearon estos expertos fue cada cuánto evaluar los parámetros ventilatorios y la estrategia terapéutica instaurada en los pacientes. Y se vio que en un estudio observacional no multicéntrico, que se evaluó sistemáticamente la mecánica respiratoria durante las primeras 48 horas. Estas evaluaciones eran la mecánica capacidad del pulmón, la respuesta a la PIP y la respuesta al reclutamiento alveolar. Y dicha evaluación sistemática demostró mejoras en la presión plató, en la breathing pressure y en el índice de oxigenación. Si bien es difícil de definir con exactitud cada cuánto se debe evaluar y por lo tanto cambiar si hay algo para cambiar dichos parámetros, se vio que lo mejor sería hacerlo cada 24 horas, si bien claro hay casos en los que es más individualizado y es correcto hacerlo con mayor frecuencia. La segunda pregunta
era en cuanto al volumen corriente a utilizar en estos pacientes, y se vio con buen grado de evidencia que un volumen corriente de 6 mililitros kilo de peso ideal del paciente se debe utilizar desde el inicio en ausencia de acidosis metabólica severa. Incluso se vio que dicho volumen corriente debe ser utilizado en todos los pacientes ventilados, aunque no tengan el diagnóstico de distrés. Este estudio en Lancet, uno de los de las cosas que observó fue que el diagnóstico de distrés era un diagnóstico tardío, sobre todo en el distrés leve, demora en la instauración del tratamiento y que ella empeoraba mucho el pronóstico. Por eso, la opinión de los expertos es, bueno, a todos los pacientes ventilados se les aplica esta estrategia protectiva con un volumen corriente de 6 mililitros kilo, y si bien no tienen el diagnóstico, en caso de desarrollar este síndrome, ya tienen el tratamiento con mayor impacto en la mortalidad. Y bueno, múltiples estudios se comparaba un grupo de pacientes con una ventilación ventilados con un volumen corriente de 6 mililitros kilo y otro con volúmenes corrientes de 12 mililitros kilo, y se vio que en los pacientes ventilados con volúmenes menores había una disminución de la mortalidad global de un 30 hasta un 40%. Y se vio una clara asociación entre eso y la disminución de la mortalidad. Incluso otro estudio hizo hacía aumentos del volumen corriente de 1 mililitro kilo, y eso ya mostraba un aumento de la mortalidad de un 23%. Y en este estudio que hablábamos hoy, del Lancet, lo que vio fue que el volumen corriente no fue un factor significativo en cuanto a la mortalidad, pero la crítica a esto es que todos sus pacientes estaban ventilados con una estrategia protectiva, entonces se consideraba que los volúmenes corrientes utilizados eran bajos de por sí, por eso no fue un factor con impacto. Y bueno, y después que la PCO2 aceptada es de 50 milímetros de mercurio, siempre con la salida de los neurotrípicos. Después, otro de los planteos era la presión plató, que debe ser monitorizada continuamente y nunca debería exceder los 30 centímetros de agua para reducir la mortalidad, siempre que el paciente esté ventilado con volúmenes corrientes bajos. Y bueno, se vio en múltiples estudios que está asociada con la mortalidad, o sea, aumentos de estas se asocian con mayor mortalidad. Y también se hicieron estudios comparados con volúmenes corrientes y presión plató baja y otros volúmenes corrientes altos y presión plató baja, y se vio que esto es un riesgo independiente de la mortalidad, también como reflejo de la severidad, ya que el aumento de esta se puede ver ante disminuciones de la compliance o por un manejo ventilatorio inadecuado, por ejemplo, por volúmenes corrientes muy altos. Y se vio, bueno, que el límite a partir del cual aumenta la mortalidad y se asocia a barotrauma es mayor de 29 centímetros de agua. Después, sobre la driving pressure, o sea, no se recomienda fijar los parámetros solo limitando, o sea, solo para obtener una driving pressure menor a 15, por ejemplo, sino que esto es como complemento de una presión plató adecuada, como que no se debe ajustar todos los parámetros para bajar el driving pressure, claro. Este estudio en Lancet no mostró superioridad de la driving pressure sobre la presión plató como predictor de riesgo de mortalidad. Sí se vio que cuando la presión plató está por debajo de 29, el aumento de la driving pressure sí se asocia a mayor mortalidad y a cor pulmonar. Después, el manejo de la PIP, que se ve que es un componente esencial en el manejo del distrés, y los expertos sugieren un valor por encima de 5 en todos los pacientes que tengan esta patología, y valores altos deberían ser utilizados en pacientes con distrés moderado o severo, pero
con distrés leves. Cuando dicen valores altos, una PIB alta es definida en este estudio como mayor de 12 centímetros de alto. Los beneficios de esta, bueno, son el reclutamiento alveolar, la disminución del shunt y la disminución de la apertura y cierre cíclico de los alvéolos, y que esto ya saben que se asocia a lesión pulmonar. Se vio que en múltiples estudios randomizados que la PIB alta se correspondía con una baja mortalidad siempre y cuando esto contribuía a un aumento del intercambio gaseoso. Y bueno, se vio que los pacientes ventilados con PIB alta estaban asociados con una disminución de la mortalidad intrahospitalaria de un 5% en el distrés moderado severo, pero que una PIB alta en los distrés leves aumentaba la mortalidad. Dice que debe ser individualizada la PIB. No me acuerdo si decía cómo titular la PIB. No decía. Después, la ventilación oscilatoria de alta frecuencia no debe ser utilizada en los pacientes con distrés. Esto fue catalogado con un buen nivel de evidencia. Este es un método de ventilación no convencional que es propuesto para mejorar el intercambio gaseoso mediante un método protectivo utilizando volúmenes corrientes bajos. En la teoría, este método es ideal en términos de prevenir la injuria pulmonar asociada a la ventilación, pero estudios recientes no encontraron beneficio de la misma sobre la ventilación protectiva convencional. E incluso en algunos otros estudios se había asociado a un aumento de la mortalidad, más que nada como asociado a una sobredistensión y a falla cardíaca derecha por aumento de la descarga ventricular. Bueno, en ese otro metaanálisis que se analizaron 5 estudios randomizados, demostró que no hay mejor intercambio gaseoso ni reducción del barotrauma en la ventilación oscilatoria de alta frecuencia. Y en un estudio reciente que está aún en curso, muestra como resultado preliminar que puede ser utilizado sí en el distrés severo, que no responde ni a la ventilación convencional ni al decúbito propio. Otro método analizado es la maniobra de reclutamiento alveolar, que se vio que no debe ser utilizado de rutina en los pacientes con distrés. Sabemos que estos pacientes presentan muy frecuentemente atelectasia y debido a esto disminuye el volumen pulmonar ventilado y empeora la hipoxia y esto es generador de injuria pulmonar. La maniobra de reclutamiento lo que intenta hacer es expandir el tejido pulmonar colapsado mediante la aplicación de altas presiones, aumentando así los alvéolos que participan del intercambio, mejorando la oxigenación y la compliance. Pero en 8 estudios randomizados se comprobó que en ninguno este método disminuía la mortalidad. Esta maniobra se puede hacer por diferentes técnicas y se vio que no hay probada ninguna de ellas, no se probó que ninguna de ellas mejore la mortalidad. Ni el intercambio, o sea que no mejora el intercambio gaseoso y a su vez deteriora la hemodinamia y se asocia a mayor barotrauma. Sí se recomienda en 2 casos puntuales, como son en los casos puntuales de reclutamiento, como puede ser cuando se aspiran secreciones, cuando hay desconexiones, o cuando el PAFI es menor a 100 a pesar de un tratamiento óptimo. Y sí, lo que se ha visto más recientemente es cómo ajustar esta indicación según los hallazgos de la tomografía de tórax, según haya la proporción entre daño difuso y daño local pulmonar. Pero en suma, o sea, no se recomienda de rutina. Después el uso de los bloqueantes neuromusculares, se vio que sí debe ser considerado en los pacientes con distrés, con PAFIs menores a 50. Esto se demostró que disminuye la mortalidad. Debe ser administrado en infusión continua de forma temprana, o sea, dentro de las 48 horas del inicio, y por no más de 48 horas.
un estudio multicéntrico doble ciego que sí se hizo con cisatracurio, mostró un aumento de la oxigenación, mejoría de la supervivencia y disminución de los días de ARM sin diferencias en el desarrollo de cuadriparesia. Y eso no lo puse acá, pero existe otro estudio que vio que en realidad no hay diferencia entre el uso del cisatracurio y del atracurio en esta ocasión. Después, sobre la ventilación espontánea de rutina en la fase aguda del distrés, esto se vio claramente que no está recomendado. Luego de superada la misma, sí, los expertos sugieren que podría ser utilizada cuando asegura un volumen corriente de 6 y nunca superando los 8 mililitros. Entonces, estudios randomizados mostraron, bueno, sí, los aspectos favorables de esta estrategia sobre el intercambio gaseoso en la mecánica respiratoria y la disminución de los días de ARM con menores requerimientos de PIB, pero no en la fase aguda del distrés. Y a su vez, estos mismos estudios presentaron muchas críticas en cuanto al número de pacientes utilizados, al no unificar los criterios de pseudoanalgesia y a la técnica metodológica utilizada. Después, el decubitoprono, que lo va a hablar bien sobre esto. Bueno, como resumiendo, sí, se recomienda a pacientes con distrés con PAFIs menores a 150 y esto se vio que disminuye la mortalidad, sobre todo en la hipoxemia severa, con distrés moderados a severos y con una duración entre 2 y 16 horas por día, aunque mejore el intercambio, de todas formas hay que realizarlo por 16 horas. ¿No? Y bueno, es la disminución de la mortalidad. Después, la membrana de oxigenación extracorpórea venovenosa o el ECMO debería ser considerada en los distrés severos con PAFIs menores a 80 y o cuando la estrategia ventilatoria utilizada se vuelva peligrosa por un aumento de la presión plató, a pesar de tener optimizado el tratamiento convencional, como veíamos, analgesia, PIB altas, bloqueantes neuromusculares y decubitoprono. Un estudio multicéntrico que se encargó de demostrar esto, el estudio CESAR, que comparó ventilación convencional con ECMO y vio una disminución de la mortalidad y de la discapacidad en los pacientes con esta última estrategia. O sea, se vio también en otro estudio distinto que comparó también el mismo estilo de grupo de pacientes, una disminución de la mortalidad de los 60 días de un 11% y un menor riesgo en el fracaso del tratamiento. También plantearon como pregunta el uso de removedores de bajo flujo extracorpóreo de CO2. Estos dispositivos lo que permiten hacer es una estrategia de ventilación protectiva con volúmenes corrientes bajos, que a su vez baja la presión plató, baja la driving pressure y controla la hipercapnia de forma externa. Pero los estudios que analizaron esta estrategia resultaron con muy bajo nivel de aprobación, no muestran diferencias entre los días libres de ARM a los 60 días y no se demostró un efecto beneficioso del control de la hipercapnia en la mortalidad. Y por último, el dióxido de óxido nítrico inhalado puede ser utilizado en los pacientes con distrés, con hipoxemia severa, a pesar del manejo adecuado con ventilación protectiva y decubitoprono previo a la utilización del ECMO. El nivel de evidencia otorgado a esto fue como opinión de expertos. Se vio que el óxido nítrico es un potente vasodilatador de las células del músculo liso, que posee además características antiinflamatorias en el contexto del distrés, reduce la agregación plaquetaria, es broncodilatador y facilita la producción de surfactantes. Se vio que mejora el intercambio gaseoso mediante la reducción del shunt intrapulmonar y controlando la hipertensión pulmonar y la insuficiencia de la falla del ventrículo derecho.
lo que hace es dilatar vasos pulmonares en áreas ventiladas, mejorando así el índice de ventilación-perfusión, redistribuyendo el flujo hacia esas áreas ahora mejor perfundidas. Hay estudios que demuestran, si bien no hay estudios que demuestran claramente mejora en la mortalidad y en los días de ARM, los expertos lo recomiendan en el distrés. Sí. Bueno, ese es un estudio. Perfecto. Y pasamos al otro y para cosa comentamos algo de los dos al final. Dale. ¿Me parece? Bueno, bien, ahora yo voy a comentar este artículo que se publicó en realidad en la Critical Care Medicine ahora en este año. Lo publicó, por lo menos uno de los principales autores es Gattinoni, que es bastante conocido en todo lo que es la patología del distrés, y tiene como dos partes. Una en realidad habla acerca, como que amplía un poco los mecanismos fisiopatológicos que explican el beneficio en sí de la maniobra de Prono en la mejora de la oxigenación, y los deja como ya no lo involucra simplemente a la mejor distribución, digamos, de la perfusión pulmonar, como que amplía un poco eso, y después otro hace como una revisión como de todos de los estudios que se han dado a lo largo del tiempo, según las hipótesis que se fueron planteando, de las tanto fisiopatológicas como de tratamiento para el distrés, y bueno, y comparando un poco cada particularidad de esos estudios y el beneficio o no real en la disminución de la mortalidad. Tampoco al inicio cuenta un poco la historia de cómo, bueno, cuenta el primer informe que lo dio Margaret Piel en el 76, que en realidad como que lo descubrió en parte con una cama que, bueno, que iba teniendo cambios de posiciones. Entonces un paciente que tenía un distrés, hasta que finalmente lo va cambiando de posiciones hasta que queda como en un estado de pronación. Y bueno, y ahí se constata en realidad una mejoría de la oxigenación, que fue de poca cosa, pero bueno, ahí se empezaron como a cuestionar por qué había pasado eso, y fue como el inicio de esta maniobra. Enseguida después los primeros estudios fueron de 5 pacientes, y lo que mostraba era un aumento de la PO2 de 30 milímetros de mercurio, más o menos en promedio. Al año siguiente otro estudio más mostró un beneficio de lo mismo, de un incremento de la PO2 en otros 6 pacientes, y así fue que fue incrementándose el estudio de la misma, y bueno, y tomando cada vez más peso esta maniobra. Siempre al principio se lo atribuía a una mejor como distribución de la perfusión, únicamente como si fuera ese el único mecanismo en realidad responsable de mejorar la auxemia. Hasta que ahí en el 86 en realidad se hace la primera tomografía, parece, del paciente con distrés, y eso como que sacude un poco todos los conceptos, porque ya esa imagen que se veía en la radiografía en realidad como de distribución homogénea de 4 cuadrantes, se vio en la tomografía que no era así, que predominaba más la densidad o consolidación como en las zonas dorsales del pulmón, y bueno, ahí surge el concepto del pulmón mejor aireado y pequeño, como es localizado en los sectores ventrales de David Lamb. Y bueno, ahí son poco a poco en realidad los cambios después conceptuales. Hasta ahí entonces seguíamos con que el principal mecanismo parecía ser la redistribución de la perfusión. Y la mejor, digamos, perfusión de las zonas que estaban mejores aireadas, que eran las ventrales, ¿no? Y eso optimizando la relación BQ. La primera tomografía en Prono, en realidad, muestra que las imágenes más densas y las consolidaciones, o sea, la parte como de colapso, seguía siendo en los sectores posteriores. No era que esto cambiaba la imagen y quedaban los sectores más aireados, o sea, siempre terminaban siendo los sectores más aireados los ventrales. Entonces ahí en realidad se plantean que ya no es el único mecanismo, la optimización de PQ, el responsable de esto, y se empiezan a generar como nuevas teorías que expliquen la mejora real de esta oxigenación. Ahí en realidad surge el concepto, bueno, del modelo de pulmones
esponja, que explica justamente esto, las densidades mayores, esto como por edema en realidad, obviamente por presión, parece ser que obviamente que el colapso siempre tiende a ser en las zonas más dorsales. Bueno, ahí igual de todos modos ya hay desde hace años un gran auge y se considera hasta hoy que es una de las maniobras más efectivas en los pacientes con distrés severo para mejorar la oxigenación, ¿no? Y bueno, esto es lo que ya vine mencionando un poco, lo que se creía inicialmente y en la actualidad entonces lo que este estudio muestra es que habrían estos tres mecanismos que como que los detalla ahora puntualmente, que son de repente más complejos, pero que poco a poco cada uno aporta como pequeñas cosas que explicarían la real mejora de la oxigenación y que no solamente sería como la redistribución de la perfusión. En primer lugar, entonces, en cuanto a la distribución, primero es una distribución más homogénea de la ventilación, ¿no? Se dice que la posición prono lo que hace es homogeneizar más la relación gas-tejido pulmonar que respecto a lo que pasa en la posición supina. Esto refiere que tanto pasa en los pacientes que están con distrés como en los sujetos sanos realmente. Bien, este dibujo ayuda más a entenderlo. Lo explica, esto en el sector superior, los tres, es el paciente en supino. El primer gráfico lo que muestra es el pulmón aislado de la caja torácica, ¿no? Con su forma símil triangular, donde muestra los alvéolos prácticamente homogéneos o de las mismas dimensiones todos. Cuando uno le agrega a este pulmón en la caja torácica, que vendría a ser esto grises, más celestito, grisecito de atrás, más esférico, digamos, lo que muestra es una como tendencia a distenderse los alvéolos superiores en busca, esto se habla como de fuerzas mecánicas que hacen que los alvéolos se adapten a la forma de la caja torácica. Entonces acá ya vemos que en supino en realidad hay una inhomogeneidad en ese sentido porque las zonas ventrales tienden a distenderse mucho más para acomodarse a la caja torácica que las zonas dorsales. A su vez, cuando le agregamos las fuerzas gravitacionales, que lo muestran acá los rosaditos, tengo problemas con los colores, muestra en realidad que la fuerza gravitacional en realidad tiene un efecto opuesto en ese sentido porque es mayor en los sectores dorsales y tendiendo a colapsar más los alvéolos que están en el sector dorsal. Por lo tanto, estas dos fuerzas, tanto la de acomodamiento alveolar a la caja torácica como la gravitacional, actúan en forma opuesta cuando el paciente está en supino y generan mayor inhomogeneidad en lo que es la distensión alveolar. Cuando se prona al paciente, ya vemos que la adaptación de los alvéolos a la caja torácica es mayor, sigue siendo mayor en el sector que antes era ventral y ahora lo tenemos a nivel dorsal, por lo tanto ya se distienden más y compensan entonces a las fuerzas gravitacionales que sí siguen actuando más en la parte más posteriores, pero bueno, permite que sean van como en el mismo sentido, en realidad acá se distiende, en sentidos opuestos, hacen que sea más como homogéneo, en realidad la distensión alveolar. Eso sería, bueno, uno de los principales como mecanismos en esto que vendría a ser la homogeneización del intercambio, de la relación gas-tejido pulmonar. Ahí va. ¿Está? Eso por un lado. Después, la segunda instancia que plantean es la relación masa pulmonar y la forma del pulmón. Acá, en el panel A, digamos, lo que muestra es como la hipótesis original, en realidad, que sí, los sectores dorsales con mejor perfusión, los ventrales menos aireados, más aireados, pero menos profundidos, entonces en el sector prono, bueno, se optimizaría la relación BQ y bueno, y eso es lo que permite la mejoría de la ausemia. Pero se ve que, claro, que no es solamente esto lo que hay que tener en cuenta, acá lo que plantean o le agregan, por lo menos, es el detalle de que si, por ejemplo, hipotéticamente uno determinara que el sector comprometido es del 50% para posterior, digamos, de los pulmones, ¿tá?
cuando uno, por la forma, simplemente por la forma y la cantidad de masa pulmonar, ya sería mayor el compromiso, o sea, el colapso, por más que fueran la mitad en realidad, de los sectores dorsales. Entonces, en la posición prono, esto se invierte y es mucho más la masa pulmonar que se está reclutando. Esto es a beneficio, en realidad lo que favorece es que hay más masa reclutable en posición prono que en supino. Sí. No sé si se entiende. Sí, perfecto. Está. Son como pequeñas cositas que todo ayuda a la mejoría de la auxemia, digamos. El otro punto es la modificación de la elastancia torácica. Acá lo que comenta por un lado es que, bueno, que en supino en realidad la compliance está siempre determinada mayoritariamente por la caja torácica anterior, que es más elástica que la posterior, y por la parte como diafragmática. Ya anatómicamente de por sí lo dorsal es menos complaciente que lo anterior, ¿no? Entonces, en posición supino, en realidad, a la vez tiene el plus de la parte posterior de que no solamente ya es menos complaciente de por sí, sino que a la vez está contra la cama. Entonces, en prono, en realidad, el sector posterior, que en general es menos complaciente, ya tiende a poder tener mejor distensibilidad que en supino. De todos modos, se sabe que la maniobra de pronación tiene menor distensibilidad, o sea, disminuye la distensibilidad de la caja torácica, pero en realidad en los resultados se ve que la distribución de los gases termina siendo mejor por este pequeño detalle de que le permite una movilidad a un sector que de por sí no lo podría tener. Entonces, en teoría, justifica que hay como lo mismo, mejor distribución de los gases en posición prono en cuanto a lo que es elastancia pulmonar de la caja torácica. Esas tres cosas son como las que influirían entonces en la mejora de la oxigenación. Después, en cuanto al clearance de CO2, en realidad lo que nombra, que bueno, que en la posición prono puede permanecer como solemos ver en realidad, o sin cambios, o tanto aumentar como disminuir, pero que bueno, que se sabe que obviamente que es lo que traduce por excelencia en realidad la ventilación alveolar real, es el CO2, ¿no? Y que una disminución del mismo significa tener una disminución del espacio muerto que se encuentra allí. Y bueno, se ve que una disminución de la PCO2 se asocia con una reducción en la mortalidad a los 28 días. ¿No? Bueno, después, ahora la otra parte en realidad entra como en el análisis por lo menos de los estudios más importantes de la historia del distrés que se han publicado y cómo las hipótesis más o menos que han planteado cada uno y si pudieron como confirmar esa hipótesis, esa teoría o no. En realidad, primero lo que cuenta un poco es como la formulación en realidad de cada hipótesis, que bueno, que surge siempre de que una teoría que se forma a partir de varios resultados observacionales, ¿tá? Que después a través de esa teoría sí se genera una hipótesis y que esa hipótesis después se tiene que ir a corroborar experimentalmente en un ensayo clínico, ¿no? Allí después es el ensayo clínico el que determina si esa hipótesis pudo ser confirmada o no. El primer estudio en realidad que recuerda es el de Gattinoni mismo, que fue en el 2001, que en realidad ahí, bueno, se fundamentaba todo en la explicación de cómo es que se optimizaba la perfusión, cómo es la mejoría de la perfusión en realidad pulmonar. Igual uno de los principales planteos y de hipótesis fue como ya jugársela y decir si realmente la hipótesis planteada principalmente fue si la maniobra prono disminuía un 20% de la mortalidad o no. Y en realidad, frente a eso, la verdad que no lograron. Sí lograron ver que mejoraba la leucemia, pero no vieron los beneficios en la supervivencia. Acá después vamos a ir viendo que en realidad lo que te das cuando te pones a ver uno u otro, te vas dando cuenta que en este momento, por ejemplo, la ventilación protectiva no se aplicaba. No había ese conocimiento aún sobre ella. Más o menos en el mismo tiempo aparece Wegener, ese otro, que plantea más o menos lo mismo, la hipótesis era lo mismo, intentar demostrar una reducción de la mortalidad, fue en los mismos tiempos, casi que había los mismos conocimientos que en el primer estudio, y fue lo mismo, en realidad la mortalidad se mantuvo igual respecto al grupo control, hasta ese entonces todavía no teníamos beneficio en la mortalidad
En el 2006, Mancebo fue el primero que demostró resultados positivos respecto a la posición prono, y los cambios que vemos aquí es que en realidad fue el aumento del periodo de horas día de la maniobra en pronación, digamos. Eso fue uno de los detalles de cambio que se empezó a ver allí con Mancebo, digamos. Después, él mismo, y por eso creo que acá está como el clic en el tema de demostrar un poco los cambios en la mortalidad o no, es que él empezó con la aplicación de la ventilación protectiva, ¿tá? Usó volúmenes corrientes chicos, entonces creo que ahí fue como todo, ahí está. Y bueno, y después, el resto ya, bueno, algunos pudieron mostrarlo, acá lo que muestra que por sí solo en realidad no fue significativa la reducción y se unió con el Mancebo. Bueno, acá ya muchas cosas no hay para destacar. Y último, en el 2013, que bueno, ya con mucho más conocimiento de lo que es el distrés, y en realidad se hizo en lugares con mayor experiencia en maniobras en pronación y en la aplicación de la ventilación protectiva, porque ya era como más convincente esa situación, sí se mostró un claro beneficio en disminuir la mortalidad del prono respecto a supina, ¿no? Por último, no es que no amplía mucho en tema de indicaciones o no, lo único que hace como énfasis en que los pacientes con distrés severo, que sí que es una patología grave y que tienen ya una ventilación mecánica estándar en posición supina, eso puede conducir ya a la mayoría de ellos a un aumento de la mortalidad simplemente por el estrés y por una tensión regional de la ventilación que es inapropiada para esos pulmones. ¿tá? Y que en cualquier patrón ventilatorio, en realidad, el aumento de la homogeneidad pulmonar que le da el prono es lo que puede disminuir los posibles daños como es, vinculados a la ventilación mecánica. Entonces, bueno, lo apoya. Y como contraindicaciones grandes, en realidad es simplemente que no, como terapia a largo plazo es inútil, y menos aún en los pacientes cuando ya tienen un PAFI en realidad mayor a 150, ahí ya no tiene indicación el prono en esos pacientes. Y que en realidad en esas situaciones, como en terapias a largo plazo y en mayores a 150 de intercambio gaseoso, es mucho más el riesgo y de efectos adversos que los beneficios, así que es todo lo que más o menos ya sabemos. No hay mucho nuevo, eso no concluye. Nada más. Bueno, estuvo muy bueno. Yo creo que lo que deja esto es que es muy difícil determinar qué es lo que mejora o empeora la mortalidad en una determinada maniobra a tener en cuenta en el tratamiento del distrés. Uh-huh. Yo creo que me parece a mí, no sé si les parece a ustedes, primero hay que identificar claramente el distrés, o sea, identificarlo a tiempo, o presumirlo cuando es un patrón radiológico, una hipoxemia, lo que sea, y ya hay que tomar la medida, que ya últimamente, como decía usted, que dijo Lucía, que hay que universalizar la ventilación protectiva más allá de lo que es el distrés, o sea, volúmenes corrientes chicos, una PIC ajustada, en la mayoría de los casos nos ajustan a la compliance o con la tabla de la FNEP, y el presuplato baja. Después el driving pressure, a pesar de que de Camato demostró un estudio con una presión de corte que tiene un punto de corte menos de 7, el driving pressure mejora la mortalidad, siempre salen detractores que ese estudio no parece ser de tan buena calidad, que es un multicéntrico, los pacientes estuvieron muy seleccionados, pero en definitiva con las tres cosas, y la ventilación protectiva, y después agregado al resto, ¿no? Que ahora de cúbito prono es beneficioso una vez que se aplicando con ventilación protectiva de cúbito prono, ¿no? O sea, uno tiene su PAFI menos de 50, bloquean musculares, y con eso la oxigenación mejora, ahí vamos a recurrir a lo que es el cúbito prono por esas condiciones, y con las condiciones que él lo sacó el estudio PROCEBA, que son hacerlo entre 12 a 16 horas, ahí en las primeras 48 horas, de forma temprana, la etapa temprana, la etapa tardía, que no son tan beneficiosas. Claro, ahora cuando nosotros tenemos un paciente que tiene un PAFI 80 y no tiene nada que hacerle, recurrimos a todas las medidas, como pone ahí, el reclutamiento, el ECMO, el Novolan, grabador de CO2. Y PAFI 150, no es ni en el distrés severo, no. o sea, de menor a 100, eso también es como... Exacto.
150 y bueno, no mejora con la ventilación protectiva, hay que dar la vuelta. 12 de 6 horas, una gasometría. Bueno, si se mantiene con mejoría, poner en el cúbito supino y si empeora, dar la vuelta de vuelta. Y así hasta que mejore del todo, después que lo ponemos en supino hasta que se muere. Así, ese es el protocolo de colocarlo en el cúbito prono, a menos que te lleve una semana, eso que ya no tiene sentido. Sí, Claro, pero las primeras 48 horas por lo menos, uno lo da vuelta en el supino y en la prona todas las veces que sea necesario, hasta que el paciente mejore o se vuelva. Pero creo que lo importante es que siempre van a haber detractores. Siempre Catinoni siempre fue estuvo muy a favor de lo que es el cúbito prono, y Amato es de que sea el reclutamiento alveolar, que ahora el reclutamiento alveolar se ha dejado un poco en desuso, no sé hasta cuándo, qué momento va a volver. Pero bueno, yo creo que tener en cuenta que lo que nos tiene que enseñar esto es que hay que medir la mecánica ventilatoria, ¿no? Que medir la presión platón, medir la confianza para usar la PIP y ver cuál es el peso del paciente, utilizar el volumen corriente y bueno, y darle vuelta, ¿no? Seguir. No esperar tener un paso y así para pensar. No, claro, que no hay nada que así, hay que darle vuelta enseguida, iniciar, así como uno cada vez está más en boga, empezar rápido los vasopresores, optimizar el volumen y empezar rápido, esto es lo mismo, dar vuelta apenas, porque después se le va el tren. Y nosotros eso lo hemos visto, nosotros pacientes que hemos dado puesto en el cúbito, pero no, se ha salvado, ¿no? Pero les cambia el pronóstico, de las neumonias, al distrés y con inflamación, les cambia el pronóstico. De por sí una patología con una alta mortalidad, entonces a veces cuando tenemos pocos pacientes no nos damos cuenta de que si pronáramos más, capaz que vamos a tener más. Ahí sí, bueno, la disminución de mortalidad en el estudio demostré que es hasta el 30%, o sea, 3 de cada 10 que nosotros hacemos un tratamiento convencional se salvarían. Claro, lo que pasa es que los pacientes no ingresan solo por estrés, entonces postoperatorio, ingresan por millones de cosas, y por eso también es difícil aislar qué impacto tiene una medida en la mortalidad, que es el indicador que más se busca, porque siempre se dio y nunca le dimos mucha bola porque el reclutamiento, las dos formas, porque el prono no es una forma de reclutamiento. El reclutamiento, la mañana reclutamiento velar o el reclutamiento por prono nunca tuvo un aumento en la mortalidad, por eso nunca, si lo hacías está bien y si no lo hacías también, no importaba. Pero ahora que hay una mejoría en la mortalidad, yo creo que es obligatorio tenerlo en cuenta y hacerlo, así como lo hacemos fibrinolíticos a un stroke, antibióticos, una neumonía, yo creo que hay que hacer de culto prono a un distrés. No sé si quieren agregar algo más. Todo muy buena, bien resumido, clarito. Todo bueno. Bueno. Chao. Bueno, muy bien, chicos.